Buenas tardes. En primer lugar, me alegro mucho de estar otra vez con ustedes. En segundo lugar, gracias por permitirme estar. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente va a despertar en ustedes pues muchos sentimientos, desde curiosidad hasta aburrimiento quizá. Es un poquito largo. Hoy vamos a hablar sobre una cosa muy frecuente entre nosotros: quién no ha tenido, quién no ha padecido esta enfermedad o este síndrome en su familia. Cuando no hemos oído hablar de que fulanico, menganica, pues lleva 15 días en cama ya, lleva una semana, no voy a trabajar. En fin, hoy vamos a hablar sobre la gripe. La gripe como un síndrome que, por la frecuencia, repito, en que lo hemos padecido seguro alguna vez en nuestra vida, dándole los dos puntos de vista que yo he aprendido a lo largo de mi profesión o mi carrera profesional. Voy a explicar y me van a permitir ustedes que use unas chuletas, porque si no la confusión que puedo llevar en un momento determinado, me puedo pasar de una cosa a otra. Entonces me van a pedir que tengan una chuleta y les lea unos párrafos de un libro con el que yo estudié y sigo manejando de vez en cuando, de un eminente profesor y catedrático de nuestro país, como es don Benigno Velázquez, y que espero que él me permita pues leerlo en estas cámaras. La gripe, como todos sabemos, es un conjunto de síntomas y signos, entre los cuales sabemos, como repito por propia experiencia, que los que más o los que mejor se manifiestan son pues, la fiebre, una fiebre altísima, el dolor de cabeza y luego otras cosas que también van acompañadas, como es el dolor muscular, el típico trancazo, pues el dolor de articulaciones y los estados mentales que acompaña, como puede ser la confusión, en fin, ya sabemos, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten, ¿qué he hecho yo hace años cuando veía a muchos enfermos así? ¿Qué tratamiento les ponía? Yo he sido el primero. Pues lógicamente pues era un tratamiento sintomático. ¿Por qué? Lógicamente la gripe es producida por una diversidad de virus. Estos virus son unos bichitos en que lógicamente no son vulnerables a la medicación, etiológicamente hablando, a la medicación que existe en el mercado. No es como la bacteria, que es otro bicho en que, gracias a los antibióticos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, con la aparición de la penicilina, pues lógicamente la defensa está ahí. Bueno, con los virus no ocurre así. Entonces tiene unas características muy especiales y por tanto solamente podemos ir apaciguando esa enfermedad a través de los síntomas que va manifestando el individuo. Lógicamente, pues para esos terribles dolores de cabeza pues queda una serie de analgésicos. Normalmente yo he sido el primero, y vuelvo a repetir, que para bajar la fiebre pues he usado antitérmicos, etcétera, etcétera. Entonces yo me tengo que referir, para no dar una opinión personal mía, lógicamente porque no estoy tan preparado como el autor que ha escrito este magnífico libro. Entonces voy a leer unos pequeños párrafos sobre fármacos antitérmicos, analgésicos y antiinflamatorios. Entonces voy a leer textualmente. Dice: indicaciones terapéuticas. Analgesia. Dice: para el alivio sintomático de dolores
de mediana intensidad son útiles los derivados del ácido salicílico, paraminofenol y antipirina. La aminopirina es también efectiva pero menos recomendable para uso generalizado. Estos fármacos son efectivos en gran variedad de cuadros dolorosos, cefaleas, mialgias, artralgias, neuralgias, dismenorrea, dolores reumáticos, etc. Se han comercializado numerosas combinaciones de analgésicos a las que se atribuye la potenciación de efectos analgésicos, aunque existen estudios clínicos controlados que lo confirman inequívocamente. La toxicidad de estas mezclas podría ser inferior a la de componentes aislados, puesto que los distintos grupos de analgésicos no tienen una toxicidad común y la mezcla permite obtener la dosificación analgésica con dosis más reducidas de cada ingrediente. Sin embargo, las mezclas tienen inconvenientes, pues es fácil su uso crónico sin prescripción médica y la combinación de fármacos incrementa la posibilidad de que aparezcan reacciones de hipersensibilidad. La fenilbutazona, la indometacina y los nuevos analgésicos antiinflamatorios no deben usarse para tratar algias musculares o articulares de etiología indefinida. La incidencia de efectos indeseables, especialmente con los dos primeros fármacos, no compensa la posible mejoría sintomática. En este tipo de antiinflamatorios debe reservarse para tratar los cuadros de etiología reumática establecida, donde la efectividad antiinflamatoria es mayor que la de los salicilatos y comparable a la de los glucocorticoides. Es una cuestión de... Bueno, luego iremos explicando, bueno, lógicamente los nombres farmacológicos a ustedes les sonará, y nunca mejor dicho, que a chino. Pero bueno, luego iremos explicando un poquito. Antipiresis, uso como antitérmicos. Los derivados del ácido salicílico, los derivados pirazolónicos, como la antipirina y aminopirina, y los derivados del paraminofenol son usados ampliamente por médicos y profanos como tratamiento sintomático para la reducción de la fiebre en múltiples procesos. En principio, hay que tener presente las circunstancias siguientes. Primera, la fiebre no debe tratarse antes de establecer un diagnóstico, ya que oscurecer este síntoma puede dificultar el diagnóstico diferencial. 2. La fiebre es beneficiosa en ocasiones, por ejemplo, en infecciones víricas, forma parte de la respuesta defensiva del organismo y su supresión quizá interfiera con las reacciones inmunitarias. 3. La fiebre debe tratarse si contribuye al malestar del paciente o representa un riesgo para él. Este es el caso de la fiebre alta en pediatría, que siempre debe ser tratada en evitación de accesos convulsivos febriles. Debe recordarse que ciertas medidas físicas, como es el baño frío, las compresas de alcohol, bolsa de hielo, etc., son muy útiles para la reducción rápida de una fiebre elevada sin aguardar el periodo de latencia de un tratamiento medicamentoso. De los preparados mencionados, los derivados del ácido salicílico son muy efectivos y presentan menos riesgos que otros para el tratamiento sintomático de la fiebre. El acetaminofén y la fenacetina pueden ser buenos sustitutos de la aspirina como analgésicos y antitérmicos cuando existe hipersensibilidad o intolerancia gástrica a aquella. Luego dice, en la fiebre resistente de la enfermedad de Hodgkin y la periartritis nodosa se han obtenido buenos resultados con la aminopirina y la indometacina, cuando han fallado otros fármacos. Después podríamos hablar sobre la terapia antirreumática, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos, bueno, ya como decíamos antes, el tema era de que ante un síndrome de estas características, cuya etiología no podemos afrontar directamente, sino que a través de las manifestaciones o de los síntomas que ellas da,
Lógicamente, estas medicaciones o estos compuestos farmacológicos tienen unas contraindicaciones que inmediatamente les voy a relatar. Dice, los derivados del ácido salicílico y los de la pirazolona, especialmente la fenilbutazona, están contraindicados en pacientes con lesiones digestivas. No deben administrarse a pacientes con historia actual o antecedentes de ulcus gastroduodenal, pues puede ser reactivados. Son mal tolerados por pacientes ancianos con patología hepática, cardíaca o renal. Como prevención de posibles depresiones medulares, estos fármacos no deben prescribirse a pacientes con leucopenia. La indometacina está contraindicada en pacientes con afectación renal o con patología ulcerosa gastroduodenal. Bueno, ahora comprenderá cuando, si me está viendo algún paciente antiguo, cuando yo les preguntaba si les dolía el estómago o habían tenido antecedentes de un tipo o de otro. La indometacina está contraindicada en pacientes con afectación renal o con patología ulcerosa gastrointestinal. No debe administrarse a niños, que son muy sensibles a sus efectos tóxicos, ni a embarazadas por su capacidad teratógena. La frecuente presentación de efectos centrales indeseables, como pueden ser confusión, vértigo, cefalea, desaconseja a la indometacina en el tratamiento de pacientes psiquiátricos y en el tratamiento ambulatorio de pacientes que hayan de realizar trabajos manuales de precisión. Durante el embarazo se aconseja, al menos en los primeros meses, la abstención de fármacos analgésicos antiinflamatorios cuya potencialidad teratógena se desconoce, con la excepción de los derivados del ácido salicílico, cuyo uso clínico parece demostrar su seguridad en este sentido. Bueno, sobre este tema de contraindicaciones, aquí ya no hay nada más que hablar, ¿no?, en ese sentido. Y entonces, lo que vamos a intentar es, pues, que lleguen seguramente a alguna conclusión, eso por supuesto, pero también les vamos a explicar, o les voy a explicar unas notas que yo he cogido sobre lo que me han explicado sobre la gripe y la explicación que a mí mismo me he dado. Entonces, para los coreanos, para los coreanos, que son los profesores que me han preparado, y en general la medicina natural, pues para ellos no hay virus, no existen. Entonces, ya empezamos, ¿no?, con las discusiones y seguimos echándonos manos a la cabeza. Entonces, pero me voy a explicar. Para medicina natural, una gripe es un síndrome de viento frío, así se llama la enfermedad. Entonces, lógicamente, cuando una persona se enfría, y por tanto se enfría, quiero decir que su energía ha sido atacada, lógicamente es mucho más vulnerable a cualquier infección, bien sea viral, bien sea bacteriana, bien sea la causa que fuese. En ese sentido, las resistencias del individuo decaen bruscamente. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar, casi todas las enfermedades o muchas de las enfermedades que iremos viendo en estos programas, siempre es la lucha entre el calor y el frío. Y desde este punto de vista, pues se intentan explicar muchas de las enfermedades. De tal manera que todos sabemos que bajando un cuerpo, bajando de 35 o 34 grados, el sujeto muere. Y si sube ya por los 40 grados, 41 grados, 42, el sujeto ya no se mueve o tiene mucha dificultad para moverse. Entonces, desde ese punto de vista vamos a intentar explicar esta y otras enfermedades. Entonces, como ustedes comprenderán, el cuerpo estará, ¿cómo diría yo?, organizado con unas barreras de defensa en los que manifiestan o se defienden por pisos, por etapas distintas. Lógicamente, el cuerpo, como está formado por muchas cosas, ¿no?, pero fundamentalmente por órganos y por vísceras. Entonces, la medicina natural intenta explicarlo así, de tal manera que vamos a imaginar
que el cuerpo es como un edificio que tiene 6 pisos. 6 pisos y una azotea. Entonces, en la azotea, digamos que está el tesoro a batir, digamos así, ¿no? O el tesoro a conseguir. Entonces, yo les voy a ir explicando estos 6 meridianos o estas 6 barreras a partir de sus meridianos y de sus órganos y vísceras. Entonces, vamos a tener 6, las vamos a enumerar del 1 al 6, o A, B, C, D, E y F. Entonces, en la primera barrera ahí están los meridianos de vejiga e intestino delgado. En la segunda barrera está intestino grueso y estómago. En la tercera está vesícula biliar y triple recalentador. En la cuarta va a estar bazo y pulmón. En la quinta, corazón y riñón. Y por último, en la sexta va a estar hígado y pericardio. Entonces, ¿qué ocurre cuando, lógicamente, bueno, también os tengo que decir que normalmente pues un virus normalmente suele entrar por vía respiratoria. Obviamente pues en las gotitas de flujo que están en suspensión, cuando respiramos, lógicamente pues ya entran en el cuerpo. Si ese cuerpo está fuerte, lógicamente pues no van a manifestar o va a anidar ese virus y se va a multiplicar, ni muchísimo menos. Una persona débil, y ya estamos pensando en quiénes, pues ancianos, niños, etcétera, pues lógicamente esas resistencias van a estar muy disminuidas y por tanto pues van a ir, si no ponemos un tratamiento eficaz, van a ir saltando las barreras hasta llegar a la muerte del individuo. Lógicamente, dice medicina natural que el frío en el cuerpo entra, o el viento frío entra por esta zona, que es la zona de la nuca, de la parte posterior del cuello, justamente donde termina bulbo y empieza médula espinal. Ahí hay unos puntos que le dicen los puntos del viento. Pun, pun en coreano significa viento. Pumun, punsi, pumbu. Entonces por ahí es por donde va a atacar directamente el frío a la persona. Entonces a partir de ahí ya se van a saltar como auténticos resortes los distintos mecanismos de defensa, precisamente en estas 6 barreras. Lógicamente el viento entra por aquí. Los virus, como hemos dicho, entran normalmente por vías aéreas e incluso vía oral. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en las primeras manifestaciones de la gripe, cuando empezamos a tenerla? Lógicamente, ahí entra el primer mecanismo de defensa, como hemos dicho que eran vejiga e intestino delgado. Lógicamente, yo muy someramente, les voy a ir diciendo que meridiano de intestino delgado empieza en la parte externa del quinto dedo, asciende, se cuela y acerca por el epitróclea, sube por el brazo, llega hasta la parte posterior de hombro, llega a escápula, espina, llega hasta esta zona de los puntos, asciende por la parte lateral del cuello, llega hasta mentón y termina precisamente aquí. Entonces, en este recorrido, lógicamente, estamos hablando de meridiano de intestino delgado. Lógicamente, el meridiano está aquí, intestino delgado, como órgano, o órgano hueco, lógicamente ya sabemos que está en el abdomen. Entonces, eso es importante que veamos la diferencia. Meridiano de vejiga es el meridiano más largo que hay, entonces este empieza precisamente en el ángulo interno del ojo, es este de aquí. Entonces ya pasa por la parte lateral de la línea media de la cabeza,
pasa por la nuca, va justamente por las partes laterales de la columna vertebral, llega a la zona glútea y va bajando por la parte posterior de la pierna, se lateraliza un poco y viene a llegar hasta la parte más externa del quinto dedo del pie. Entonces, esto vuelvo a repetir, es meridiano de vejiga. Vejiga, órgano, está lógicamente, ya sabemos dónde. Entonces, en esta primera etapa, el calor sube y el frío baja. Entonces, en este sentido, bueno, hay que diferenciar dos términos distintos. Un sentido físico, el calor de un sentido físico, sabemos que sube hacia arriba y el frío baja. En el sentido biológico ocurre al contrario. Un ser humano tiene que tener frío en la parte, o tiene que estar fresquito en la parte superior y sin embargo tiene que estar muy caliente en la parte inferior. Entonces, en ese sentido, los términos cambian un poco, ¿no? Bueno, ustedes recordan, yo he oído mucho este refrán de que para estar bien hay que estar con la cabeza muy fría y los pies muy calientes, no al revés. Entonces, si hubiese un físico y un biólogo, pues los puntos de vista del calor cambiarían un poquito, ¿no? Entonces, medicina natural dice que en esta primera etapa de vejiga, intestino delgado, los órganos que sufren son los que están abajo y los síntomas desagradables están arriba. ¿Cómo qué? Como ese dolor de cabeza y esa fiebre que sube, ese calor que sube arriba. Entonces, ¿qué síntomas nos notamos? Yo cuando he padecido gripe, pues lógicamente pues hay un dolor de cabeza tremendo, un dolor de ojos, lógicamente sobre todo en la parte más interna. Hay muchísimo dolor de nuca por el recorrido de ese meridiano de vejiga. Hay muchísima debilidad de piernas. Recordemos en la trayectoria del meridiano de vejiga, en la parte posterior de la pierna. Hay muchísima debilidad, incluso mialgias. Mialgias significa dolor de músculo, digamos así, ¿no? En la espalda. Y entonces lo que es curioso es que tenemos mucha fiebre, pueden llegar hasta los 40, 41 grados, y sin embargo tenemos mucha sensación de frío. Entonces, y sobre todo, lógicamente en esta etapa, la persona no orina. Entonces, esto ya no es una cuestión de meridiano, sino que es una cuestión de órgano hueco, reservorio de la orina. Esa vejiga deja de funcionar, por tanto, no orina. Entonces, después de esta, si sigue, lógicamente, digamos que el enemigo ha subido hasta el primer piso. Entonces, él no ha encontrado absolutamente ninguna defensa. Entraremos o intentaremos subir al segundo piso. Allí los está esperando dos señores que son intestino grueso y estómago. Entonces, en esta etapa, en este segundo piso, enferma directamente el sistema digestivo, con mucho calor y fiebre dentro. Bueno, calor y fiebre son términos que son muy parecidos, ¿no? Una cosa es calor, yo llamo calor a esa sensación de calorcito bueno, agradable, y fiebre, pues ya esa sensación ya no es tan sumamente agradable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una fase que ya afecta directamente a ese órgano hueco, que es intestino grueso. Tenemos una etapa de estreñimiento. Y el sujeto aquí no suda. Si lo hiciese, entonces se curaría. Como ocurre evidentemente en otras síndromes que yo he pasado, o cuando hemos hablado, ¿no? Bueno, vamos a calentar mucho a este señor o a esta señora para que después de sudar se cura, ¿no? Entonces la congestión sigue estando arriba y hay muchísimo frío en las extremidades. Por supuesto, hay muchísima inapetencia y indigestiones, aunque la persona no es capaz de comer.